a estudiar el libro de Apocalipsis, que nos muestra los eventos que precederán a la segunda venida de Cristo, las etapas que está viviendo el mundo, la historia que está viviendo el mundo, que va muy rápido, el periodo de las iglesias que Dios ha establecido como los sellos y los periodos que traen lecciones sumamente importantes para la última iglesia. Una iglesia final que es una iglesia que está dormida, que está representada por las 10 vírgenes y que el Señor hace un último llamado a través del mensaje del tercer ángel. ¿Cómo desearía el Señor que su iglesia despierte y vuelva a las sendas antiguas y salga de la apostasía? Por eso, mientras escuchábamos el canto de nuestro hermano, reflexionábamos en toda la situación y la crisis final, pero al mismo tiempo entendemos, queridos hermanos, al mismo tiempo entendemos que Cristo viene pronto. Su Espíritu Santo será derramado de tal manera que habrá un despertar, pero que esa experiencia sea la tuya y la mía. Amén. El Señor es maravilloso. Y Él dotará a su pueblo de un refrigerio, de una doble porción del derramamiento del Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis, el capítulo número 2, versos 8 al 11, la palabra del Señor nos dice, si quieren abrir sus Biblias, aunque está aquí en la pantalla, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser, ¿qué cosa? Judíos, y no lo son, sino sinagoga ¿de quién? De Satanás. No temas, dice el verso número 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel, en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Este es el mensaje a la iglesia de Esmirna, una iglesia muy especial que nos deja lecciones importantes para el tiempo del fin. Unos 195 años antes de Cristo, esta ciudad manifestaba su fidelidad a Roma por elegir un monumento a la diosa romana. Durante el reino del emperador romano Tiberio, del año 14 al 37, después de que Cristo fue el templo destruido de Esmirna, en el 37 después de Cristo. Los juegos públicos en Esmirna, para que podamos identificar el contexto de esta iglesia, de esa ciudad, eran especialmente magníficos. Se celebraban fiestas en honor a los emperadores bajo la autoridad de los representantes del gobierno romano en Asia. Esmirna era una ciudad bellísima, edificada junto a una entrante del mar Egeo. Es la ciudad más bella y extensa, gloriosa y pintoresca del Asia Menor. Se le llama Esmirna, la ciudad de la vida. El cristianismo se ha mantenido mejor que en ninguna otra ciudad de Asia. Y el periodo de esta iglesia de Esmirna lo tenemos aquí, que va del año 100 hasta el año 313. Este es el periodo, la segunda iglesia del Apocalipsis. Esta fue una era de persecución. Los años de Juan, el último apóstol, cuando muere.
los años de Justiniano, Constantino, cuando se reconoce al cristianismo y termina la persecución en este año. Fueron años sumamente serios y difíciles. ¿Y por qué estudiamos esta iglesia? Porque la historia se repetirá. Acuérdense de esto. La vida del mundo, la historia del mundo está en ciclos repetitivos. Y cada 2000 años hay un evento y hay un ciclo repetitivo. Por eso claramente encontramos en la Escritura cuando el Señor Jesucristo habla y dice acerca de lo que ya pasó, es lo que es, y lo que es será, y lo que será ya fue. No hay nada nuevo debajo del sol. Y el Señor Jesucristo, cuando establece el plan profético y el estudio, habla acerca de que como los días de Noé, ¿qué cosa? Serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y hay muchos eventos repetitivos. Mateo 24 es una profecía de doble cumplimiento. Esmirna significa mirra, pero también significa muerte. El primero y el último es el que le habla a esta iglesia según Apocalipsis 22:3. Ahí se describe a Cristo como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Cristo se describe así para causar confianza en esta iglesia amenazada por el sufrimiento y la muerte. Para una iglesia que enfrentaba la persecución y la muerte por su fe, el énfasis sobre la vida en Cristo cobraba un significado muy especial. En el verso 9 se le dice a esta iglesia: conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. A otra iglesia se le dice que se cree rica, pero es pobre. ¿Se acuerdan? Pero es pobre, la última iglesia. Pero esta iglesia es rica. Pero ¿cómo una iglesia va a ser rica si no es nada y si está siendo perseguida? Pero su riqueza radicaba en su fe y su fortaleza, su perseverancia, su resistencia ante la persecución. Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser ¿qué cosa? Judíos, si no lo son, sino sinagoga de Satanás. La infiltración ya se deja notar desde aquel tiempo. Desde aquel tiempo ya había gente que decía ser cristiana, pero no lo era. Había gente que decía ser fiel, pero no lo era. Había gente que decía ser adventista, pero no lo era. La tribulación o aflicción habla acerca de la dificultad, las persecuciones intermitentes lanzadas por diferentes emperadores romanos caracterizaron la situación de la iglesia durante este periodo. El periodo representado por la iglesia de Esmirna bien puede llamarse históricamente el tiempo de los mártires, una época cuando el que quería ser cristiano era de vida o muerte. Le dicen a esta iglesia que va a tener padecimientos, o estás por padecer. La iglesia de Esmirna había sido indudablemente importante, blanco de calumnias. Acuérdense bien quién trabaja con las calumnias. Y Satanás ha usado las calumnias desde que inició el pecado y desde el cielo. Desde allá ha usado las calumnias. La Biblia dice que Él es el acusador de nuestros hermanos. Calumnias de los judíos, pero los miembros no habían sentido aún todavía la violencia de la persecución. También esta iglesia sería probada, sometidos a prueba, dice la Escritura. Satanás los sometería a persecuciones para obligarlos a renunciar a su fe. Dios permitirá la persecución como un medio de ¿qué cosa, hermanos? Fortaleza y purificación. Porque dentro de todo el mundo cristiano, el 95% es aparente y nominal. Y Dios desea que sus hijos y su pueblo, su iglesia, refleje su carácter. Y para lograr todo eso requiere que pasemos por el fuego de la prueba. Así como pasaron los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego.
Ellos mismos, por su sinceridad, para ser probados en su fe, tuvieron que pasar por el fuego. Y aunque Satanás ruja contra la iglesia, la mano de Dios cumple su propósito. Amén. Para esta hora le dijeron a Esther: ha sido llamada. Del año 98 al año 117 después de Cristo, el emperador Trajano decretó la primera política oficial romana contra el cristianismo y se levantó la bandera roja de la sangre y la persecución. En la famosa Carta 97 dirigida a Plinio el joven, su gobernador en Bitinia y pronto en Asia Menor, Trajano trazó un procedimiento para tratar a los cristianos, que eran en ese tiempo una sociedad religiosa ilegal. Ilegal, porque no estaba unida a Roma. Pero cuando la iglesia se unió a Roma, paró la persecución. Y entonces la iglesia se hizo la religión del Estado. Y al registrarse, entonces las persecuciones imperiales pasaron a la religión. Y ahora las persecuciones, ¿saben quién eran? De los obispos de Roma. Toda la Edad Media, que representa otra iglesia, la iglesia cristiana, fue perseguida por los mismos dirigentes de la iglesia romana católica, por los papistas. Esa historia no les gusta que se cuenten. De paso, hermanos, quiero decirles algo muy importante. Todo lo referente a las persecuciones en las etapas papales fueron vetadas. Muchos informes y archivos fueron quemados para que el mundo no supiera lo que había hecho ese poder. El cuerno pequeño. Y las pocas historias y testimonios es lo poco que nos ha llegado, pero a través de lo poquito descubrimos una impiedad y atrocidad del dragón a través del papismo, que destruyó miles y millones de cristianos. Que algún día conoceremos las historias reales de la crueldad y la persecución de esa gran apostasía. Pero en aquel tiempo, el año 97 en adelante, también se empezó a gestionar de que no debería haber cristianos. Los cristianos estuvieron pues constantemente sujetos durante 2 siglos a la posibilidad de ser súbitamente arrestados y ejecutados a causa de su fe. Había caminos, hermanos, en aquel tiempo donde no se podía pasar por tantas crucifixiones. Habían tantos crucificados. Su bienestar dependía en gran medida del favor de sus vecinos paganos y judíos, quienes podían dejarlos en paz o acusarlos ante las autoridades. Esto podría denominarse persecución permitida. Había legalidad para matar a un cristiano. El emperador no tomaba la iniciativa de perseguir a los cristianos, pero permitía que sus representantes y las autoridades locales tomasen dichas medidas contra los cristianos si lo creían conveniente. Cualquiera podía matar, cualquiera podía destruir. Esta política dejaba a los cristianos a merced de los diversos funcionarios locales bajo los cuales vivían. Los cristianos, hermanos, fueron atacados especialmente en tiempos de hambruna, terremotos, tormentas y otras catástrofes, pues sus vecinos paganos creían que habían traído la ira divina sobre todo el país, porque se negaban a abandonar sus dioses. La historia se repetirá y todas las calamidades del siglo XXI serán puestas en contra del remanente que no se sujete a la nueva ley, al día de la ecología y de la familia, al día de oración por los desastres. Quien no se sujete por tener garantías y bondades, ese día
será ejecutado y será llevado a la muerte. Será sancionado. Eso pasaba en Esmirna. La historia se va a repetir, hermanos. Ya está empezando a repetirse. Pronto nos acusarán de que por causa del remanente de los que no se sujetan al orden mundial, al nuevo día de reposo. ¿Saben una cosa? Los que no se sujeten serán acusados de que por causa de ellos ha venido la ira de Dios. La primera persecución general y sistemática contra la iglesia fue emprendida por el emperador Decio, cuyo edicto imperial del año 250 tenía el propósito de suprimir totalmente el cristianismo mediante torturas, muerte y confiscación de propiedades. 10 días, dice la Biblia, que duraría. Esta expresión ha sido interpretada de dos maneras, aplicando el principio de día por año para computar los lapsos proféticos como un periodo de 10 años literales, el cual se ha aplicado al periodo de la implacable persecución imperial del año 303 al año 313. El primer decreto de Diocleciano contra los cristianos fue promulgado en el año 303. Este prohibía la práctica del cristianismo en todo el imperio. Las autoridades romanas concentraron su crueldad en los clérigos cristianos, pues creían que si se destruía a los pastores, la grey sería dispersada. Teodoreto, historiador, quien describe la reunión de los obispos de la iglesia en el concilio de Nicea, varios años después del fin de la persecución en el año 325 después de Cristo, algunos asistieron sin ojos, otros sin brazos, porque les habían sido arrancados, otros con el cuerpo terriblemente mutilado en diferentes formas. Por supuesto, muchos no sobrevivieron a este sombrío tiempo de aflicción. En el año 313, unos 10 años después del comienzo de estas persecuciones, Constantino promulgó un decreto que concedía a los cristianos plena libertad para practicar su religión. En el 313, 10 emperadores romanos persiguieron sin misericordia a la iglesia de Cristo, la iglesia de Esmirna, una iglesia que sufrió terribles persecuciones. Las primeras iglesias que representaban a Cristo y lo querían poner en alto fueron las más perseguidas. La última iglesia que pasa por la gran apostasía también será la más perseguida. El primero fue Nerón, el primer emperador que persiguió sin misericordia a la iglesia, del año 54 al año 68 después de Cristo. Luego siguió Domiciano, del 81 al 96 después de Cristo. Luego estuvo Trajano, del año 98 al 117. Luego siguió Marco Aurelio, del año 161 al año 180. Luego siguió Severo VII, del año 193 al 211. Luego siguió Maximino, del 235 al 238. Luego siguió Decio, del 249 al 252. Y luego siguió Valeriano, del 253 al 260 después de Cristo. Aureliano, del 270 al 275 después de Cristo. Y Diocleciano, el último, del 284 al 305. ¿Cuáles eran los motivos de la persecución? Miren cuáles eran los motivos. Número 1, según los romanos, por los cristianos ser desleales al imperio y a la iglesia papal. La deslealtad al imperio y al papa motivó la persecución. Número 2, fueron arrojados a leones, otros quemados en la hoguera. Nerón acostumbraba a iluminar sus fiestas en el jardín con cristianos como antorchas a los que había cubierto con brea y prendido fuego. Él cosió a algunos cristianos a la piel de animales salvajes y mandaba a sus perros de cacería para que los destrozaran en pedazos. 4, fueron torturados y estirándolos sobre el potro, fueron azotados plomo derretidos
hirviendo fue vertido sobre ellos. Láminas de bronce al rojo vivo eran fijadas en las partes más sensibles de su cuerpo. Les sacaron los ojos, les quemaban los pies, las manos, al mismo tiempo que les echaban agua helada para prolongar la agonía. ¡Qué terrible! Una mente satánica diseñó la persecución a los cristianos a través de Roma imperial y luego a través de Roma papal. Los romanos aún levantaron cargos de que los cristianos eran caníbales por las palabras de Jesús de coma mi carne y beba mi sangre. Acusaron a los cristianos de realmente comerse unos a otros en su observancia de la comunión. Ellos decían que sus fiestas de amor eran orgías y lujurias. ¡Qué terrible! ¿Quién puede vivir un cristianismo en medio de una persecución tal? Pero vivieron. Cuando se ama a Cristo y cuando se le entrega el corazón, nada ni nadie detiene el gran amor y la entrega con valor. Los calumniaban de prender fuego, los culparon por la quemazón de Roma y los marcaron como revolucionarios. Ellos son terroristas religiosos, son personas que están en contra del orden, están en contra de la familia, están en contra del bien que queremos y las garantías, están en contra de la paz y la seguridad. Están en contra de la libertad religiosa. Están en contra de la unión de las iglesias. Nos van a acusar de cualquier cosa. Pero el Señor también menciona en el verso 9 aquellos que dicen ser judíos y no lo son. ¿Quiénes son? Hipócritas. ¿Sinagoga de quién? De Satanás. Y obviamente cuando se habla de la hipocresía, queridos hermanos y amigos presentes, ¿saben de qué se está hablando? De aquellos que dicen ser y no son, pero que se han infiltrado en las organizaciones, conferencias y asociaciones de toda denominación, incluyendo el adventismo. Se han infiltrado y la palabra hipócrita es un adjetivo del jesuitismo, porque la palabra jesuita significa hipócrita. Ellos con una sonrisa pueden estar maldiciendo, castigando y destruyendo. Ellos pueden estar provocando ciertas guerras e incendios y aún ciertos desastres naturales, y entonces culparán al pueblo de Dios. En Mateo 3:7 se puede comparar hipócritas con generación de víboras. La sinagoga de Satanás, la sinagoga como centro de vida común judía, sin duda el lugar donde se tramaron muchas intrigas contra los cristianos, que eran llevados a los concilios y a las sinagogas donde se les enjuiciaba como si fueran gentiles, como si fueran impíos, los mismos religiosos. El nombre de Satanás significa acusador o adversario. Y estos centros judíos llegaron a ser literalmente sinagogas del acusador, porque desde esos lugares condenaban a aquellos que eran fieles a Cristo Jesús. Desde esos lugares se hacían concilios y juntas para destituirlos, desprestigiarlos y para destruirlos. Pero el Señor le dice a esta iglesia: no temas. Los cristianos tenemos el privilegio y el deber de considerar con inteligencia las pruebas y las dificultades que nos asaltan en nuestro diario vivir. Necesitan estudiar y comprender el propósito que tiene Dios al permitir las pruebas que te están aconteciendo. Porque cuántos podemos quejarnos por cosas que nos suceden, pero Satanás aún nos ataca con la enfermedad. Está escrito de muchas maneras. Y si no, pregúntenle a Job. Las pruebas y las dificultades de la vida no deben abrumar ni desanimar al cristiano maduro
quien lo soporta todo con fe y esperanza, como viendo al invisible. Hebreos 11:27. Amén. El gozo y el valor del cristiano no se basan en las circunstancias externas con que frecuencia pueden ser sumamente desagradables, sino en la fe y en la providencia soberana de Dios. Y si yo pregunto esta noche aquí, ¿cuántos están sufriendo y padeciendo algo? Cada quien tenemos algo que contar, porque este mundo contaminado por el pecado, este mundo conquistado por Satanás, el príncipe de las tinieblas, ha envuelto todo en maldad, en traición, en enfermedad, en miseria, en mentira, en robo y en crimen. ¿Será que hay persecución hoy? Claro que la hay. ¿A cuántos les han dicho, no escuches a ese predicador? Y empiezan a trabajar las persecuciones psicológicas y mentales para controlar la mente. No escuches a ese predicador, aunque esté diciendo la verdad. No escuches esos temas. No repartas esos disquitos. No repartas esos folletos. No estudies esos libros rojos que por ahí andan quizás. No estudies a Elena G. de Huay. No estudies los libros rojos. Aún pastores y dirigentes de las conferencias están dando mensajes falsos de que no se estudie la profecía ni los libros del espíritu de profecía. Y los que no han dicho esto están diciendo que sí los estudien, pero solamente ciertos libros y ciertos párrafos. ¿Qué les conviene? No vayas a ese grupo, porque ellos son disidentes. No vayas a esos grupos, porque son davidianos, porque son reformistas, porque son separatistas y porque son fanáticos y cuántas cosas no nos dicen. ¿Saben qué es eso, hermanos? Persecución. Esa es persecución. Porque si hay libertad de conciencia, nadie puede dirigir tu mente a algo que tú no quieras. Nadie debe meterse a tu mente, solamente Cristo Jesús y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que llega al corazón y dice la verdad y nos guía a toda verdad, a Cristo Jesús. Ay, a otros los dicen, miren otro tipo de persecución. Si no das el diezmo, no te doy una responsabilidad, no tienes cargo. Si no das el diezmo, no pasas al frente, no participas. ¿Han escuchado ustedes eso? Claro. Si no eres leal a los dirigentes y a la organización, entonces te quedas sentado. Y por la deslealtad al imperio y a los religiosos, la iglesia primitiva, la iglesia de Esmirna fue perseguida. Hermanos, en Apocalipsis 13:15, dice que de la misma manera antes de la segunda venida del Señor se realizará otra batalla de carácter religioso. La segunda bestia dictará un decreto que ordene que todo el que no adore a la primera bestia, sea ¿qué cosa? Regresarán las persecuciones. Pero aquí es donde se presenta el problema. El adorar a la bestia equivale a violar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que señala a Dios como creador de todo cuanto existe. Éxodo 20:8-11. Por lo tanto, el que ame a Jesús no debe desobedecer. Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. ¿Con qué fuerza será impuesta la marca de la bestia? Dice Apocalipsis 13:15-17, y se le permitió, ¿qué cosa? Infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Hiciese qué cosa? Matar a todo el que no la adorase. Y dice el verso 16, y hacía que a todos pequeños, grandes, ricos, pobres y libres, esclavos, se les pusiese ¿qué cosa, hermanos?
una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y entonces yo pregunto en esta hora, ¿y cuál es la marca de la bestia entonces? Aquella que si no la tenemos vamos a ser destruidos, aquella que si no tenemos esa marca seremos desprestigiados, desgarantizados, perseguidos y al final muertos. ¿Cuál es la marca de la bestia? La marca de la bestia es el día de descanso papal. Eventos de los últimos días, 189. Repito, la marca de la bestia es el día de descanso papal. ¿Y cuál es ese día? El domingo. Pero el Satanás es tan astuto que a ese día tan malo le ha puesto cosas bonitas y le llama día de la familia, domingo familiar, amaneciendo con Cristo, día de festivo, día del hombre, día del culto divino. Satanás se disfraza como ángel de luz y todo el mundo y la mayoría en el planeta Tierra será engañado pensando que el día de la familia, promovido por Francisco, promovido como el día de la ecología, es un día bueno, es un día santo. Muchos pensarán que es una bendición y muchos pensarán que es el séptimo día. Terrible engaño. La Biblia dice que el séptimo día es el sábado. Amén. La Biblia dice también, y el espíritu de profecía dice en el hogar cristiano, que el día de la familia no es el domingo, es el santo sábado. Amén. Ese es el día de la familia. Pero Satanás, trabajando como dragón con la bestia primera y segunda, formarán una imagen de la bestia a través del protestantismo apóstata para establecer el domingo como día de descanso oficial, como el día del nuevo orden mundial. Hermanos, el domingo es la marca de la bestia. No lo olviden. Observar el domingo como falso día de reposo es la marca de la bestia. Esa es la marca. No sé si tengan alguna pregunta, pero que nadie nos engañe. El chip no es la marca de la bestia. El chip no lo es. El código de barras no lo es. La marca de la bestia es el día de descanso papal. ¿Y cuál es ese día? El domingo. Mientras que la marca de la bestia es el domingo, Dios tiene un sello. Amén. El sello de Dios se encuentra en su cuarto mandamiento. Éxodo 28. Este es el sello de Dios, el cuarto mandamiento. El sábado es el sello de Dios. Dice Ezequiel 20:20. Miren lo que dice la palabra del Señor. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os, ¿qué cosa? Santifico. ¿Cuál es el sello de Dios? El sábado, hermanos. El sello de Dios es el sábado y la marca de la bestia es el domingo. Por este conflicto que tiene que ver con la adoración, ¿saben una cosa? Vendrá la persecución. Y les di también mis sábados, dice Ezequiel 20:12, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que, ¿qué cosa? Que yo soy el Señor, que, ¿qué cosa? Que los santifico. Amén. Así que el sábado es una señal de identidad. Tenemos un creador y somos sus criaturas. Así que el sábado también es una forma de santificación. Todo el que quiera ser santo, no importa cualquier denominación que tenga, porque todos los que asisten a una congregación quieren santificarse. La forma y la santificación única la encontramos en el sábado, porque Jesús es el Señor del sábado. Y cuando nos encontramos con Él en su día,
Él nos santifica. Amén. Entonces pregunto, ¿dónde iniciará la persecución para los adventistas? Siendo más directos, ¿dónde iniciará esa persecución? ¿Alguien puede decirme? ¿Dónde inicia la persecución? ¿Y cuándo? ¿A alguien ya lo están persiguiendo con espada, con machete, con metralleta? No. ¿Pero ya inició la persecución o todavía viene? Ya inició. Exacto. Díganme de qué manera ya inició la persecución. Hermano. Desde el día que nos expulsaron de los templos, pensando en que somos herejes, que somos protestantes, que somos divisionistas, extremistas, separatistas, Disidentes. La persecución empezó hace buen tiempo, hermanos. La persecución es gradual, empieza de esa manera. Expulsión de la sinagoga, las expulsiones de los templos, cuando se reúnen en juntas y dicen, estos hermanos piensan diferente porque están estudiando más profecía. Estos hermanos están hablando mucho del mensaje del tercer ángel. Estos hermanos están viviendo la reforma pro salud. Estos hermanos quieren usar su diezmo para la predicación del evangelio. Entonces empieza la persecución y les dicen, te voy a quitar el cargo. Ya hay persecución. Si tú sigues escuchando a ese predicador, te voy a disciplinar. Persecución. Si tú sigues escuchando esos programas en internet y ese canal de televisión, persecución. Si tú no diezmas, entonces te caerá un rayo. Persecución. Y al final, todos levantan la mano. El hermano ya apostató porque no obedeció a la conferencia, porque no obedeció a los pastores. Ya apostató. Cuando la misma escritura dice en Hechos 4, el apóstol Pedro se levanta y dice, es menester a Dios antes que a los hombres. Hemos sido llamados como cristianos para ser leales a Dios, no al hombre. Entonces la persecución ya inició. Y la persecución empezó en las sinagogas, en los templos, en las conferencias. Roma ha hecho un trabajo extraordinario a través de los jesuitas y los ha infiltrado en todas las congregaciones, y los enemigos, los peores enemigos del adventismo son los adventistas. Los peores enemigos del cristianismo están dentro de las congregaciones de los templos. Les pregunto una cosa, queridos hermanos, ¿los persigue un presbiteriano? ¿Los persigue un bautista? ¿Los está persiguiendo un mormón? No. ¿Quién está persiguiendo? Roma, a través de la infiltración, está usando sus agentes, los jesuitas, quienes hipócritamente cuidan un sistema romano que se ha corrompido y se ha unido con todas las organizaciones y conferencias, y son los que están persiguiendo los mismos hermanos, los mismos enemigos y apóstatas del cristianismo. Dice el libro Conflicto de los Siglos, la página 666, que los peores enemigos del cristianismo serán los adventistas nominales. Está escrito. Hermano José, ¿a usted no lo dejaban predicar? ¿Qué católico lo hizo? Testigo de Jehová. ¿Quién lo hizo? ¿Quiénes? ¿De qué iglesia? Adventista. ¿Cuántos no comprenden y están dormidos todavía adentro sin darse cuenta que el enemigo ya saltó y está trabajando desde adentro? Está trabajando desde adentro. Pero estaba escrito que la iglesia sería diezmada y que Dios tomaría un grupo especial que guarde sus mandamientos y tenga el testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces las persecuciones inician desde las corporaciones, desde las conferencias, desde los edificios de los templos, desde las oficinas, cuando se dictan ejecuciones y tratados, y entonces se votan reglamentos y dicen que se vayan. Y los borran. Y piden que se vayan. Pero dejen su diezmo, le dicen, eso sí.
A varios hermanos los están corriendo de las congregaciones. Hermano, aquí no oramos de rodillas. Mire, aquí es la oración como está escrito. Y por orar de rodillas los borran. A otros, por ejemplo, allá en Chiapas, los borraron. ¿Saben por qué? Por no aceptar el himnario nuevo. Este es el himnario nuevo, un himnario ecuménico que tiene tonos católicos, gregorianos, y que hasta uno de esos himnos, dicen algunos hermanos, le han cantado al Papa. Y le han quitado a los himnos, al himnario adventista. Aquí está un himnario, ¿verdad, hermano José? Este es el himnario antiguo, 527. ¿Y saben qué han hecho? Yo tengo un himnario donde una hermana me puso todos los himnos que fueron quitados de aquí. El himnario es doctrinal. Hace una apelación y un llamado al mensaje del Evangelio. Quitaron palabras que tenían que ver con el llamado. Y quitaron himnos que no convenían porque denuncian la verdad. Ese es el himnario nuevo. Y hay muchas cosas que decir acerca de eso. Pero algunos hermanos, está bien así, gracias hermano David, allá en Cintalapa, por no aceptar el himnario nuevo, borraron a toda una iglesia. Eso es persecución. ¿Sí? A otros hermanos, por no hacer honores masónicos a la bandera, por eso nos borraron en Bochil, Chiapas, por no hacer honores a la bandera. Por eso los expulsaron también. ¿Sí? Y es que son fanáticos y son reformistas y no somos nada de eso. Estamos en la verdad del Señor. La iglesia no se une con el Estado. Y los actos cívicos nacionales no pueden estar dentro de un templo. No pueden estar dentro de un templo. Aparte, ¿saben una cosa? Todo eso es masónico. Y hermanos, a otros que porque oraban de rodillas los borraron. A otros porque cuidaban la alimentación por la reforma pro salud los borraron. Qué terrible, hermanos. ¿Dónde iniciará la persecución para los adventistas? Ya inició. Ya inició. Y mucha gente no se da cuenta y está siendo perseguidora de sus propios hermanos. Son los que están persiguiendo. Los mismos hermanos persiguen a los hermanos. ¿Cuán astuto es Satanás? Pero la persecución de la que estamos hablando todavía es suave. Porque vendrán decretos más duros y difíciles. Pero la palabra del Señor nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Hermanos, ¿qué profeta no fue perseguido? Cuando vemos a la sierva del Señor, Elena G. de White, la más humilde, la sierva de Dios, que era más que profeta, como Juan el Bautista, y ahora los mismos dirigentes, maestros de las universidades adventistas, desprestigiándola, pastores diciendo que no es muy necesario estudiarla, que no es necesario estudiarla, que no nos ayude en bases teológicas, que ella solamente la puede usar usted en su casa como un devocional. Cuando esta iglesia, la que ahora existe, hermanos, fue conducida por la fe de Jesús y el testimonio. La ley y la fe de Jesús, la ley y el testimonio de Jesucristo. Esta iglesia fue conducida por la Biblia y el espíritu de profecía. Y esta iglesia, queridos hermanos, llegará al triunfo y a la victoria final por la Biblia y el espíritu de profecía, que son palabra de Dios. Amén. Pero hoy le dicen la luz menor. Hoy le dicen que era muy humana. ¿Y que a poco Jeremías no era humano? ¿Y a poco Isaías no era humano? ¿Y a poco Juan no era humano? Todos eran seres humanos.
pero dotados y poseídos por el Espíritu Santo. Amén. Para aquellos que atacan a la sierva de Dios, a la profeta de Dios, chequen todas las profecías, ni una ha fallado, ni una ha fallado. Todo se está cumpliendo al pie de la letra. En este momento estamos viviendo la formación de la imagen de la bestia a través del protestantismo apóstata que establece, que empujará el domingo. Ella ya lo había dicho hace más de 100 años. Amén. Ya lo había dicho. ¿Por qué seguimos dudando de lo que Dios nos da a través de sus profetas? Creed a Jehová y estaréis seguros, según de Crónicas 20:20. Oíd a sus profetas, ¿y qué cosa? Y seréis prosperados. Amén. Tenemos que luchar en la soledad de Elías, en la soledad de Juan el Bautista, en el martirio de Zacarías. Tenemos que sufrir el sufrimiento de Cristo si es posible, pero seamos fieles hasta la muerte, porque el Señor para eso nos ha llamado. La verdad es tan grande y tan valiosa que merece toda nuestra vida. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:10, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, ¿qué cosa? Entonces soy fuerte. Y 2 de Timoteo 3:11 y 12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿qué cosa? Padecerán persecución. Hermanos, ¿cuántas cosas? ¿Quién fue el que entregó a Cristo? ¿Un enemigo? ¿Un extraño? ¿Un romano? El mismo discípulo que ponía la mano con él en la mesa y metía la mano en el plato. Dice el libro Spalding y Magan, yo vi a la iglesia nominal que como Judas nos traicionarían y nos entregarían a los romanos. Los mismos dirigentes de las conferencias son los que están haciendo alianzas con Roma. Y cuando alguien despierta de eso, empieza a ser perseguido. Dios permite muchas veces el sufrimiento como el de Job. El Señor desea purificar nuestro carácter. No tenemos odio ni rencor. Solamente queremos despertar al tiempo a muchos que están dormidos para que se den cuenta que Cristo viene pronto y que la puerta de la gracia se está cerrando. No quiero la muerte del impío, sino se vuelva de él de su camino, dice el Señor. No queriendo que ninguno perezca, sino ¿qué cosa? Todos procedan al arrepentimiento. Las persecuciones ya empezaron, ya están adentro. Pronto estarán ya externas y serán materiales y físicas, pero todo tiene su proceso. Hermanos, la persecución a los evangélicos en todo el mundo ya hay. Alarmante aumento de persecuciones a los cristianos en el mundo ya está habiendo. Hay hasta estadísticas acerca de las persecuciones y los efectos de la persecución de cristianos. Cada mes hasta se está ya haciendo estadísticas de ello. Formas de violencias, iglesias y propiedades destruidas, cristianos asesinados por cuestión de la fe. Persecuciones cristianas a escala mundial que han crecido un 63%. Y hay mucha información acerca de ello. Genocidios modernos y persecuciones, por ejemplo, en Ruanda. En Ruanda, los Hutus contra los Tutsis causó entre 800,000 y 1,000,000 de muertos. Y entre ellos había adventistas que se mataron entre sí. Los genocidios de armenios, turcos contra armenios causó 1,000,000 de muertos. El holocausto de la Segunda Guerra Mundial, los nazis contra los judíos, causó más de 6 millones de muertos. Genocidios comunistas soviéticos contra los cristianos, 12 millones de muertos. La Santa Inquisición Católica del Papismo, más de 100 millones de cristianos muertos del 538 a 1798. Pero la Iglesia Católica, el Vaticano, se lava las manos y pide perdón. Pide perdón, pero ya no puede resarcir el daño que hizo. Y algo muy interesante, ese perdón es mentira. ¿Saben por qué?
Porque en el Concilio de Trento dice allí, decreto que no cambia, que todo el que no sea católico es un hereje y tiene que ser condenado y llevado a la hoguera. ¿Y saben una cosa? Ningún concilio del Vaticano católico ha cambiado ni cambiará. No. Y por eso el conflicto de los siglos, Elena G. de White es muy clara y dice, ¿saben qué dice? Roma, ¿qué cosa? Nunca cambia. Hay muchas historias que podríamos pasarnos una semana estudiando cada capítulo de la historia de los mártires de la Edad Media, de aquellos que entregaron su vida y entregaron todo y que morían hasta cantando para glorificar a Dios y no defraudarlo. Amén. El método de su poder a través de la violencia abierta fue muy fuerte en los primeros años. Los métodos de persecución hoy han cambiado. De la infiltración siguió el ablandamiento. De repente acabó la persecución con Constantino en el año 303. De repente, después de 1798, acabó también la persecución. Y ahorita aparentemente no hay persecución, y sí hay, pero ahora la persecución es psicológica, es neurolingüística, es espiritista, es el control de la mente. Las iglesias de Europa del Este fueron ampliamente infiltradas por los agentes de la policía secreta conducidos por los jesuitas. Incluso en Polonia, firmemente católica, hasta el 40% de los clérigos católicos en algunas diócesis figuraban como informantes, parte de la policía eran ellos. El conflicto de los siglos, la página 565 nos dice: mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán, ¿qué cosa? Rigurosamente probados. Y saben una cosa, queridos hermanos, no es para asustarnos, pero la prueba va creciendo, 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 creciendo y creciendo. Porque tenemos que ser purificados. Así que consagremos nuestras vidas al Señor. Entreguemos nuestras vidas a Él para tener la fortaleza y el valor y la fe necesarios para el tiempo del fin. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe y hacerle ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Satanás es muy astuto y es perverso y malvado. Primero engaña, luego hace fracasar y luego tortura diciendo que no hay perdón. Hermanos, Cristo nos perdonó y ya murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pagó todo, no dejó nada pendiente. Por eso no permitamos que Satanás nos llene la mente de acusaciones y nos acuse en la conciencia, porque en el corazón Cristo es nuestro Salvador y nuestra defensa. Amén. Que nada ni nadie nos engañe. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida, no pueden ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no procederían, no retrocederían ante la tortura ni la muerte. Pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería, ¿qué cosa? Vituperado. Es una lucha que tenemos, pero confiemos en Cristo Jesús. Vamos a ir concluyendo aquí. Esmirna, la iglesia que nos introducirá a los eventos finales por las persecuciones que vienen. Es la iglesia Esmirna atribulada que recibe la recompensa de la resurrección. Eso es lo mismo que sucede en nuestro tiempo. Es la que sufre la infiltración jesuita. Esmirna es la iglesia que sufre la gran tribulación.
Es la iglesia donde se hace la selección dentro de las 12 tribus de Israel, o sea, dentro del profeso pueblo de Dios, que aquí se forma. ¿Y qué cosa es? El remanente. Amén. Todos los miembros de la iglesia de Filadelfia pasarán por la iglesia de Esmirna, pues reciben el evangelio por el testimonio, por martirio de Esmirna. Todos los miembros de Esmirna llegarán a ser parte de Filadelfia por transformación y por resurrección. El grupo selecto o remanente final representa a Esmirna escatológica y a Filadelfia escatológica. Acuérdense que a Filadelfia le abren la puerta por su fidelidad, pero Esmirna resucita después de la persecución. Amén. Unos sufrirán martirio como Esmirna y resucitarán, y otros serán trasladados vivos sin ver la muerte. Amén. Esos son los dos testigos que menciona Apocalipsis 11. Unos sufrirán martirio y muerte, y otros estarán vivos hasta que Cristo venga. ¿Cuál es la parte que nos toca? No importa. Seamos fieles a Cristo Jesús. Si vivimos o morimos, de Él somos. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué cosa, hermanos? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y Apocalipsis 2:10, ya lo leímos, pero dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Esta es la corona que el Señor nos ofrece. Qué maravilloso, hermanos. ¿Alguien tiene alguna corona aquí? Nuestra corona es cuando Cristo venga. La corona de la vida eterna. La corona es vida. Esta corona es la evidencia, gracias hermano, es la evidencia de la victoria sobre el diablo y la tribulación que él ha causado. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia. Amén. Hermanos, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. Hay una resurrección especial para todos los mártires. Es un regalo que Dios aguarda para los que predican el mensaje del tercer ángel y mueran como mártires. Queridos hermanos, el Señor está a las puertas. Cristo viene pronto. Sé fiel hasta la muerte y Él nos dará la corona de la vida eterna. ¿Cuántos quieren esta noche pedirle al Señor que les haga fieles hasta el final? Amén. ¿Quieren colocarse de pies? Todos los que tengan ese deseo. Hermanos, estamos viviendo los actos de los últimos días. El Señor es tan bueno que no envía el tsunami de pruebas, sino va gradual, 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 gradual. Si hoy pasamos las pruebas de este día, ya estamos capacitados para las de mañana. Si nosotros podemos enfrentar los problemas de hoy, podremos enfrentar los problemas de mañana. Pero no podremos solos, sino apenas y con Cristo Jesús. El mismo que nos dice: yo estoy con vosotros, ¿qué cosa? Todos los días hasta el fin del mundo. Pero es necesario nuestra consagración. Pero es necesaria nuestra entrega a Él. Es necesario que nosotros podamos hacer pacto nuevamente con Él. Es necesario que nosotros abramos nuestro corazón y Cristo entre otra vez. De esa manera el Señor tendrá una nueva experiencia con nosotros. Y nosotros tendremos una nueva experiencia con Él. ¿Cuántos quisieran esta noche que oráramos especialmente para que el Señor nuevamente nos tome en sus manos y nos haga fieles hasta el día final? Amén. ¿Cuántos quisieran que hiciéramos esta oración de manera especial? El que quiera, venga aquí adelante, porque necesitamos consagrar nuestras vidas al Señor. El que quiera, ven. Dios les bendiga. Hoy es sábado. Dios les bendiga, hermanitos. ¿Hay alguien más que desee consagrar su vida al Señor y que quiera decirle: Señor, sé lo que viene, pero en tu nombre y por amor a ti seré fiel hasta el final? Amén. Que el Señor bendiga. Vengan los que quieren, tengan confianza, pueden venir.
Dios les bendiga. Pasen más adelante, aquí hay más lugares. Venga, hermano, más acá adelante. El Señor viene muy pronto. Y saben una cosa, queridos hermanos, no tengamos miedo de lo que vamos a padecer. Dice Apocalipsis 2:10, el diablo pondrá a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Puedo ser yo? ¿Puede ser usted? Pero no tengas ningún temor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al final hay victoria, hay alegría, hay gozo. Después del sufrimiento y la tortura viene el eterno peso de gloria. Cristo está con ustedes. Cristo está con su iglesia. Mantengámonos firmes, seamos fieles, consagremos nuestras vidas. El que no se ha bautizado debe bautizarse. Y el que ya está bautizado debe consagrarse. Porque estamos entrando a las persecuciones finales como las de Esmirna, donde nos tocarán. Pero habrá tanto amor y valor por Dios que no importa la vida o la muerte, sino que demos testimonio de que somos sus hijos. Vamos a hacer una oración y después cantaremos el himno. Haremos una oración de consagración. Los que puedan arrodillarse, vamos a orar porque el Señor nos tome nuevamente en sus manos y nos consagre a Él hasta la eternidad. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. En este sábado glorioso, tan maravilloso que nos das de libertad, aún en el contexto en que se encuentra esta congregación, tu presencia está con nosotros, Señor. Gracias porque una vez más vienes y extiendes tu amor y misericordia para decirnos que nos amas, que nos perdonas, que nos restauras y que nos haces nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Señor, bendice a tus hijos, bendícenos a todos. Perdona nuestros pecados, los males, las equivocaciones, el orgullo, la arrogancia, la soberbia, todas las cosas que no son frutos del Espíritu, sino que son fruto de la carne. Señor, quítalo hoy. Envía a tu Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y entonces traigas a nuestro corazón el carácter de Cristo Jesús. De tal manera, Señor, que seamos transformados y entonces el mundo conozca que somos cristianos verdaderos. En medio de las persecuciones y de los problemas y de las aflicciones, de las tentaciones y de las pruebas, queremos, Señor, hoy ser dignos de ser tus representantes, de levantar la bandera de Cristo muy en alto y de ser fieles a ti hasta la muerte. Señor, conoces cada hijo tuyo, conoces cada alma de los aquí representados. Resuelve todo lo que hay en sus corazones, pero hoy recíbenos nuevamente, Señor. De tal manera que tomemos fuerzas, fortaleza, valor y fe y proclamemos el Evangelio eterno. Y Cristo venga pronto. Padre, no importa las persecuciones. Lo más importante es que seamos fieles hasta el día final. Fieles hasta la muerte. Bendito Padre, bendice esta congregación y a los que lo dirigen. Únelos, llénalos de tu poder. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, y que Cancún sea alumbrado con tu gloria. Amén. Rogamos, Señor, que bendigas a cada uno y nos recibas nuevamente como hijos tuyos. Pedimos todas estas cosas. También por aquellos que ven en las redes y que se unen a nuestra oración, los hermanos y amigos. Bendícelos, Señor, y tómalos también en tus manos y únenos a este pueblo remanente, adventista del séptimo día, a esta verdad presente, a estos pilares del tiempo del fin, y que el cielo se goce por nuestro testimonio. Que tu obra avance y crezca
que todo sea para gloria tuya. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden pasar a sus lugares. Vamos a poner un himno aquí. Vamos a colocar un himno aquí para entonar la última alabanza que van a dirigir para despedir. Cantamos el himno 174. Siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. Querido Padre y buen Dios que estás en los cielos, bendito y santo es tu nombre, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque has pensado en nosotros, nos has llamado una vez más porque queremos estar a cuentas contigo. Bendícenos, Señor, despiértanos, anímanos, levántanos, prepáranos para la crisis final. Permite que en el nombre de Cristo Jesús seamos más que vencedores. Vienen cosas muy fuertes el próximo año. Se presagian cosas muy fuertes, pero Señor, que no esperemos el próximo año, que desde hoy nosotros estemos preparados para encontrarnos contigo. Bendice a tu pueblo aquí reunido, bendice a tus hijos que han pasado al frente también, a los líderes de la iglesia. Permite, Señor, que durante las horas del sábado nos gocemos en tu presencia, haciendo solamente tu voluntad, guardando tus mandamientos y siendo fieles a ti hasta la muerte. Lleva con bien a tus hijos y bendice a todos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Dios les